Amados hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. De nuevo aquí, en medio de la pandemia, en medio del confinamiento, celebrando el Día del Señor de una manera virtual. Deseo de todo corazón que en sus casas estén bien, unánimes en un mismo sentir, dispuestos juntos para que adoremos el nombre del Señor como iglesia de Cristo. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a dar gracias al Señor por el privilegio y la oportunidad que nos da de tener una semana más y un día más en su presencia. Padre amado, en el nombre de Jesús queremos darte gracias infinitas por tu infinita misericordia, porque tú eres justo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y a esa misericordia acudimos hoy, Señor, a pedirte perdón, a que nos ayudes, a que nos guíes, a que nos guardes, a que nos protejas, a que nos animes, Altísimo Dios. Padre eterno, pongo delante de ti las necesidades de tu pueblo, de mis hermanos y mi familia, para que tú proveas conforme a tus riquezas en gloria. Pongo delante de ti nuestros corazones, porque necesitamos de tu perdón, porque hemos pecado con pensamientos, con palabras, con acciones. Quizás hemos podido hacer el bien y no hemos querido hacerlo. Padre eterno, ayúdanos a entender y a reconocer de que tú eres nuestro primer amor. Que podamos volver a estar en tu presencia, Señor, para muchos que quizás se han abandonado tu presencia, se han ido deslizando poco a poco. Padre, que hoy tu corazón, que hoy tu palabra, Señor, avive sus corazones, avive mi corazón a servirte y a honrarte en espíritu y en verdad. Padre eterno, guíanos por sendas de justicia y de verdad. Y que la palabra que va a ser predicada, Señor, glorifique, exalte tu santo nombre. Y que sea tu Espíritu Santo paseándose por cada corazón, examinándonos y mostrándonos nuestra condición espiritual, para que miremos dónde hemos caído y volvamos de nuevo a ese primer amor. Todo eso te lo pido y te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, continuamos con la serie Apocalipsis. Es una serie que ha traído mucha bendición para todos. El mismo libro lo dice. Bienaventurado el que lee, los que escuchan y los que guardan lo que está escrito en este libro. Es un tiempo acorde para todo tiempo. Yo pienso que es un libro que debe ser predicado por todo pastor. Es complejo, pero sabemos de que el que enseña es el Espíritu Santo y necesitamos ser disciplinados en el estudio de la palabra y tener un compañerismo con Dios, con el Señor, para poder entender lo que nos quiere decir. Y aquí estamos. El tema de hoy se llama Ama o muere. Si realmente no entendemos esto, amados, de que si no amamos morimos, no vamos a ir al cielo. No vamos a ir al cielo. Porque quien no ha amado no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y realmente ese amor que tú tienes y que yo tengo es completamente diferente al amor a Dios y el amor de Dios. Y eso pasaba con la iglesia de Éfeso. Era una iglesia que hacía muchas cosas, pero habían abandonado su primer amor. Pues el nombre del sermón es Ama o muere. Este sermón tendrá dos partes. Vamos a estudiar del capítulo 2, versículo 1 al 3, al 4, perdón. Y la próxima semana estudiaremos la parte final. En la clase pasada quedamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Vamos a empezar desde allí, vamos a la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19 a Apocalipsis 2 del 1 al 7. Apocalipsis capítulo 1, 19 del 2 al 7. Dice la palabra del Señor. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído,
y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, amados, como toda la palabra del Señor es seria, es digna de ser escuchada, de ser obedecida, hoy vamos a ser confrontados ya realmente con una situación, porque realmente lo que está hablando el Señor Jesucristo a través de Juan a las 7 iglesias es algo puntual, algo que estaba aconteciendo y que está aconteciendo en este tiempo. Debemos contemporizar ese mensaje a este tiempo y es el mismo tiempo. La iglesia ha perdido su primer amor, ha dejado su primer amor, incluyéndome. Muchos de nosotros hemos dejado el primer amor y nos vamos a dar cuenta de que quizás estamos haciendo muchas cosas, pero con motivaciones equivocadas. ¿Y qué significa abandonar el primer amor? Por eso el tema de hoy es ama o muere. En el estudio pasado quedamos en las palabras de consuelo y de ánimo que el Señor Jesucristo le dice a Juan en medio de la visión de la gloria del Señor. Le dice, no temas, no temas, yo soy el principio y el fin. Esa palabra no temas muchas veces la vieron los discípulos. Ellos, incluso cuando vemos en la tormenta, en el mar de Galilea, le dicen no temas. Jesús les dijo varias veces no temas cuando se está revelando como el Dios poderoso, omnisciente, todopoderoso, que controla los tiempos, que controla las tormentas, que tiene control de la vida y de la muerte. Él está diciendo no temas, soy yo, el principio y el fin. Así empieza este texto. Después de animarlo, le encarga una última misión. Juan tiene aproximadamente entre 90 y 93 años, quizás cansado, trajinado, pero con un corazón intacto, amando al Señor. Y aunque su cuerpo por fuera estaba completamente desgastado, él sabía que su espíritu se vivificaba todos los días y está dando la buena batalla a la fe porque estaba por causa del Evangelio, estaba en Éfeso. Él estaba por causa de predicar el Evangelio y vivir el Evangelio, estaba en Éfeso. O sea, su fe estaba intacta, su corazón estaba latiendo con toda la fuerza de un hombre de Dios. El Señor quiere dejar muy en claro que su iglesia, que Él es el Señor de la iglesia y que escriba un libro, que escriba un rollo para que la iglesia lo lea y tome acción con lo que Dios está diciendo que está pasando en la iglesia. Él le tiene claro, le dice, la historia, el futuro del hombre está en mis manos. La historia del hombre está en mis manos, le está diciendo el Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 19 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Él está diciendo, te concedo esta visión para el consuelo y amonestación de la iglesia. Las cosas que son, como les decía ahora, tienen que ver con lo que estaba pasando con la iglesia. Y las cosas que vendrán serán vistas del capítulo 4 al capítulo 22. Y es importante que entendamos de que la profecía de Daniel de las 70 semanas tiene que ver totalmente, absolutamente con este texto. Las 70 semanas de Daniel ya transcurrieron 69, falta una semana. Que esa es la semana que tiene que ver el capítulo 4 al capítulo 22. Eso es lo que vamos a ver en adelante. Después de terminar con la carta a las 7 iglesias, vamos a entrarnos ya al libro profético. Quiero que vayamos a Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel capítulo 9, versículo 27. Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación de lo que está determinado
se derrame sobre el desolador. Esta es la última semana. Esta es la última semana que se ve en Apocalipsis capítulo 4 al capítulo 22. Tenemos que tenerlo claro, estamos en la última semana del reloj de Dios. No sabemos cuántos años será, no lo sabemos. No sabemos ni el día ni la hora que el Señor Jesucristo vendrá, pero sí hay señales. Hemos visto muchas señales, pero estamos enredados en muchísimas cosas que no la hemos podido interpretar. Y los que la han interpretado de una manera incorrecta. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano, en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hay dos tipos de conceptos o interpretaciones con respecto a los 7 ángeles. Una, que son 7 ángeles que están cuidando a la iglesia de una manera literal. Otros nos acercamos a que son 7 pastores, 7 líderes que estaban al cuidado de la iglesia. Creo que esa es, porque esta es la responsabilidad del pastor. Que los ángeles no le hablan directamente a la congregación. Son los pastores porque somos medios de gracia puesto por Dios para la gloria de Dios y para bendición. Y todos ustedes como miembros de la iglesia tienen dones y talentos que fueron puestos para edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. Ninguno es más importante que el otro. Todos somos iguales delante del Señor en dignidad. Pero hay unos que tenemos una responsabilidad, aquellos que hemos sido llamados a ser pastores. Y tenemos una gran responsabilidad de pastorear la iglesia del Señor Jesucristo como Él quiere que la pastoreemos, no como nosotros queremos. Porque el gran problema de la iglesia de Éfeso fue eso. Los líderes hicieron las cosas incorrectamente. No cuidaron de la iglesia como debe ser, y más adelante se van a dar cuenta que el problema fue el liderazgo. El problema fue el liderazgo. Y obviamente pues que la iglesia escuchó al liderazgo y se dejó guiar. Hay algo muy importante y relevante de este versículo. Es en las manos de quién está la iglesia, los pastores de la iglesia, los líderes de la iglesia y la gente que se congrega en la iglesia. Está en las manos del Señor. Tú le perteneces a Él, nosotros le pertenecemos a Él. Hemos sido comprados por su sangre preciosa. Ya nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que nos amó. Para Él vivimos. Él es el centro de nuestra vida. Nuestra cosmovisión radica y empieza desde Cristo y termina en Cristo. Su mano poderosa nos sostiene y nos sustenta, amados hermanos. Su mano poderosa nos sostiene y nos sustenta en todo tiempo y en todo lugar. Y que Él está reiterando que Él mismo es quien está edificando su iglesia y que tiene toda autoridad para hacerlo, ya que la compró con su sangre. La iglesia le pertenece a Cristo y Él la está edificando, y las puertas del Hades no podrán prevalecer. Y eso tiene que animarnos, amados hermanos, a perseverar, a dar la buena batalla a la fe, a correr con paciencia esa carrera que tenemos por delante, amados hermanos. El Señor Jesucristo se está paseando por la iglesia, se pasea por la iglesia hace 2000 años. Y sus ojos, como estudiamos en el capítulo 1, son como llamas de fuego que miran lo que no miran los hombres. Él examina la iglesia en lo más profundo de nuestro corazón. Él está viendo entre nosotros y de su iglesia lo que en nuestra propia justicia no podemos ver. En nuestras propias obras, en nuestra propia religión no podemos ver muchas cosas. Eso se llama autoengaño. Se van a dar cuenta que el autoengaño es una arma tremenda que ha usado el enemigo para hacer desviar a muchos del camino de la fe. Vamos a 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5. Dice el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? ¿Que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados? Yo examino mi vida a la luz de la Escritura y del carácter de Cristo. Pero somos expertos en examinar la vida de otros.
Quítate la viga del ojo para que puedas quitar la mota o la paja en el ojo ajeno. Yo tengo que ser consciente de mi pecado, pero nos escandalizamos más del pecado de otros que de nuestro propio pecado. Somos expertos en examinar al otro, a la otra, al esposo, a la esposa, al hermano, a la hermana, al vecino, a la vecina, al pastor, al líder. Pero ¿por qué no te examinas tú mismo para que puedas mirar espiritualmente la situación y la condición espiritual que está viviendo tu prójimo? Y puedas con misericordia, con compasión y como hombre o mujer espiritual ir a exhortarle y animarle y levantarle y restaurarle, dice la palabra del Señor. Pero no lo estamos haciendo. Lo que hacemos es examinar como un fariseo. Exiges y juzgas a otro lo que tú no haces. Y de eso no se trata el cristianismo, amados hermanos. Eso es fariseísmo. Realmente, con todo respeto, ese es un cristianismo que no es el cristianismo de Cristo. Ese es lo que el hombre cree que es cristianismo. El juicio empieza por casa. Y a partir de este momento vamos a ver nuestra propia condición como pastor, como líder, como hermano, como esposo, como esposa en su casa, como hijos, como suegra, como suegro, o sea, como todo un núcleo de familia, porque la iglesia son familias. Y tenemos que examinarnos a la luz de la Escritura, no hay otro medio. Yo no puedo examinarme con mi propia justicia porque estoy pecando, ni puedo examinar mi vida con la vida de otros. Mi vida es examinada por la palabra del Señor y quién es Cristo y por qué es Cristo. Y el Espíritu Santo me convence de justicia, de juicio y de pecado. El Señor trata los problemas, triunfos, debilidades y fortalezas de todos y cada uno de los miembros de la iglesia. Es el Señor que tiene la iglesia en sus manos. Estamos en las manos del Señor y nada ni nadie podrá separar de Él. Nada ni nadie nos podrá separar de Él, amado hermano. Tenlo claro y presente en tu vida. Hay algo muy particular como empieza cada uno de los mensajes a las 7 iglesias. Empieza, yo conozco tus obras. El Señor conoce la obra que tú estás haciendo, pero también conoce qué motiva a que tú lo hagas. Él conoce las motivaciones de tu corazón. Él conoce tus obras. Pero también dice que hay una promesa, al que venciere. Son 3 palabras que vamos a ver en las 7 iglesias. Yo conozco tus obras, al que venciere, y también advertencia. ¿Por qué habla de vencer? Porque estamos en una batalla a muerte con nosotros mismos. Es tu primer enemigo. Tenemos que dar la buena batalla a la fe. ¿Con qué? Con las herramientas divinas que Dios ha provisto. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para derribar ¿qué? Fortalezas, argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Pero eso es, amados hermanos, estamos peleando más la batalla de la fe y por eso la estamos perdiendo, porque no estamos peleando la batalla como es correcto, con los recursos espirituales, con las armas espirituales que Dios ha provisto. También dice que hay una advertencia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No es un favor que Dios nos está pidiendo, que volvamos de donde hemos caído. Es una orden, es un edicto real y más adelante se van a dar cuenta por qué les digo esto. Vamos a ver quiénes eran los creyentes de Éfeso, la iglesia de Éfeso, para que podamos ver de dónde han caído y cómo cayeron. Y cómo nosotros podemos tomar ese ejemplo y volver de nuevo a ese primer amor. Éfeso. ¿Qué significa la palabra Éfeso? Éfeso significa permitido, deseable. Éfeso era una ciudad muy importante de Asia Menor. Creo que era la segunda o tercera ciudad más importante de Asia Menor, con una población aproximadamente entre 250.000 a 300.000 habitantes. Era una ciudad portuaria, era un lugar muy importante, tanto económica, política y a nivel religioso. ¿Por qué? Allí se empezó el culto al César. Aparte de eso se encontraba el templo de la diosa Diana o Artemisa, que fue considerada una de las 7 maravillas de la antigüedad. En este templo
Había unas columnas espectaculares. Era 4 veces más grande que el Pantenón de Atenas. Ustedes pueden imaginarse la magnitud. Dice que aproximadamente 25.000 personas podían ser agrupadas allí. Estaba llena de columnas con cintas de oro, columnas en mármol. Esta diosa Diana era denominada la diosa de la fertilidad. La podemos encontrar en el Antiguo Testamento como la diosa Acera. Le cambiaron de nombre. Pero el paganismo era tremendo. Y la hechicería, todo lo que había en ese lugar era una ciudad de tinieblas. Pero allí resplandeció la luz de Cristo. Y vamos a ver cómo empezó esta iglesia. Quiero que entendamos algo muy importante. El apóstol Pablo, que estuvo pastoreando esta iglesia 3 años, le escribió a Timoteo. Y mire qué importante esto. Porque ¿qué pasaba en ese templo? Dice que el servicio del templo estaba a cargo de sacerdotes, eunucos y sacerdotisas. La prostitución femenina, masculina, era la manera de adorar a esa diosa, porque era la diosa de la fertilidad. Entonces hablaba de todo lo que era permitido, todo el desenfreno sexual que había en ese templo. Por eso es que Pablo le escribe a Timoteo. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, no el Dios muerto. Es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esa es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Él está diciendo, ese templo tan portentoso que han construido los hombres es columna y baluarte de la mentira, del paganismo, del desenfreno sexual, del pecado. La iglesia no es eso. Y dice, para que sepas cómo conducirte. ¿Cómo te estás conduciendo en la iglesia? ¿Cómo tú ves la iglesia? ¿La ves como un club social? ¿Como un centro de beneficencia? ¿La ves como una empresa? ¿La ves como algo más? No se olvide que Cristo murió por la iglesia. Y está edificando su iglesia y está examinando su iglesia. ¿Cuál es tu compromiso con la iglesia? Y estoy dando compromiso espiritual. ¿Estás orando por la iglesia? ¿Estás sufriendo con la iglesia, mirando las necesidades de la iglesia? Y de todos aquellos que formamos parte de la iglesia. Porque en este tiempo de pandemia, en este tiempo de confinamiento, está pasando algo muy particular. La gente se está acomodando a la iglesia virtual, lo que llama la nueva normalidad, y no es normal. No es normal, amado hermano, mi amada hermana. No es normal que tú te acomodes a la iglesia de la manera que está tratando el sistema que te acomodes. Que el día del Señor, que en vez de levantarte temprano, estar en oración, darle gracias al Señor porque puedes participar del día del Señor, así sea en tu casa, pero estás siendo iglesia. Debes tener reverencia por este día. Pero muchos, llega el domingo, 10 de la mañana, se van a un partido, van de caminar, o están durmiendo hasta tarde, ven una película y ven el servicio ya en la tarde o en la noche. Muchos no lo ven, lo vemos el lunes. Hermanos, hay que entender de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y que después de que termine este confinamiento vamos a volver a la iglesia. Y vamos a volver diferentes, valorando la iglesia, valorando los hermanos, valorando la cena del Señor, valorando la predicación del Evangelio, el compañerismo, la coinonía como hermanos, siendo edificados los unos con los otros. Pero no nos acomodemos a la nueva normalidad porque no es normal, amados hermanos. No es normal. No es normal. En el primer siglo, Éfeso era una ciudad moribunda, viviendo como Atenas de su reputación. En el momento que se escribe la carta a la iglesia de Éfeso, Éfeso estaba en una decadencia, estaba de capa caída, hasta el punto que llega, que desaparece. De Éfeso no hay sino ruinas. De Éfeso no hay sino ruinas. El Señor llamó a la iglesia para que hiciera un alto en el camino, pero no lo hizo. No lo hizo. La iglesia estaba siendo permeada por esa decadencia. Estaban haciendo muchas cosas, pero espiritualmente estaban decayendo.
Estaban amando más lo que hacían que aquel que les permitía que hicieran las cosas. Ya no estaban haciendo para su gloria, aunque decían que era por amor a su nombre, que el Señor les dice, ustedes están haciendo las cosas por amor a mi nombre, pero yo te digo a ti, has dejado mi nombre, has dejado de amar mi nombre, y más adelante vamos a ver eso. La decadencia de Éfeso era una enfermedad mortal, y es posible detectar en la carta o en la epístola a la iglesia de Éfeso eso. Hay una decadencia espiritual, sí que la había. A pesar de que estaban haciendo muchas cosas, había decadencia espiritual. Porque se estaban autoengañando. Realmente no estaban en sintonía, no había una unión vital con Cristo, porque si no se hubiesen dado cuenta, se hubieran dado cuenta en lo que estaba pasando internamente. El Evangelio llegó a Éfeso a través de Aquila y Priscila. El que funda la iglesia es Pablo. 3 meses estuvo allá, luego viaja, regresa y está pastoreando esa iglesia 3 años. Luego allí estuvo Apolos, lo llaman un predicador elocuente. Era un hombre que predicaba con denuedo y con valentía. También estuvo pastoreando Timoteo 1 año y medio. Estuvo Tíquico, estuvo Epafras. Y Pablo y Juan lo tuvo como centro de operaciones, y allí, según estudiosos, según hombres de Dios, dicen que allí murió el apóstol Juan, pastoreando esta iglesia. Entonces tenía todos los recursos, tanto divinos como humanos, para hacer una iglesia como lo fue, porque empezó portentosa. No se trata cómo empiezas, sino cómo terminas. Porque muchos empiezan muy bien, motivados, animados, siendo a la iglesia, orando, leyendo la Biblia, estudiando, pero empieza a menguar, pero empieza a menguar, pero empieza a menguar. Empiezan a pasar cosas, a eclipsar ese amor por Cristo, esa pasión por las cosas de Cristo. Es una decadencia espiritual, amados hermanos. La iglesia de Éfeso empezó con todo fervor, pasión, amor por el Señor. Hasta el punto que cuando se predica el Evangelio, muchos hombres, hechiceros, gente que vivía de la construcción de ídolos, de hacer ritos de hechicería, de cosas terroríficas, llegaron y se arrepintieron y quemaron todos los libros. En ese tiempo un libro costaba demasiado porque eran secretos para ellos de hechicería. Quiero que vayamos a Hechos 19-18 para que ustedes vean cómo empezó la iglesia de Éfeso. Hechos 19-18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron de que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, mire que esta iglesia no empezó de menos a más, empezó de más a menos. Muchos empezamos así, bien, empieza el año, nos comprometemos a hacer muchas promesas, nos prometemos a nosotros mismos, le prometemos a Dios, vamos a leer la Biblia en un año, vamos a cambiar muchas cosas en nuestra vida, va a tener un mejor devocional, una mejor relación con mi señora, con mi esposa, con mis hijos, con la iglesia. Lo hacemos el primer mes o la primera semana y nos quedamos allí. Empezamos a ser eclipsados por otras cosas. Empezamos a perder. ¿Por qué? Porque son preferencias. Hermanos, mucho cristiano vive de preferencias. Muchos vivimos de preferencias, no de convicciones. Y tienes que tener convicciones en tu vida, firmes y claras en Cristo, en su palabra. Y deben avivar tu corazón todos los días. Pero la iglesia necesita mirar de dónde ha caído. Necesitamos mirar cómo estamos viviendo como cristianos. Creemos que porque somos cristianos, porque hacemos obras, porque leemos la Biblia, porque ayunamos, porque oramos, porque predicamos. No. Podemos hacer todo eso y haber dejado nuestro primer amor. Pero es necesario que hoy nos examinemos. La escena debió ser muy impactante para muchos allá en Éfeso y tuvo que causar mucha conmoción. Muchísima conmoción.
ver cómo la luz del Señor Jesucristo resplandeció en las tinieblas. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué quemaron esos libros? ¿Qué pasa? Acontece de que había unos hombres que estaban haciendo exorcismo, echando demonios en el nombre del Señor Jesucristo, y estos demonios le hablan a estos falsos exorcistas y les dice: a Cristo conocemos y a Pablo conocemos, pero ustedes no conocemos. Y los golpearon y los desnudaron. Y la gente, al ver esto, al ver que los mismos demonios estaban diciendo de que ellos conocían a Cristo, se espantaron, pero entonces vieron muchas cosas y escucharon el Evangelio y creyeron por la predicación del Evangelio. ¿Qué fue lo que llevó a la iglesia a ser juzgada a pesar de todo lo que ellos estaban haciendo? ¿Y cómo se veían delante de los demás y delante de las iglesias de la zona? Porque no se les olvide que de Éfeso se desglosaron las otras 7 iglesias, otras 6 iglesias. Todo empezó en Éfeso. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Primera palabra, al ángel de la iglesia. Les decía ahora que habían 2 tipos de conceptos, uno que eran ángeles, otro que son pastores. Me atrevo a pensar, y lo digo hoy, eran pastores, hombres de Dios que hacían puestos a pastorear la iglesia y que lo estaban haciendo de una manera incorrecta, y era necesario que ellos tomaran cartas en el asunto, como una orden. Debemos tener claro que la misión que tenía el pastor era de vital importancia en la proclamación del mensaje, en ayudar a la congregación a aplicarlo a sus vidas. Entonces la misión de los pastores era enseñar esa carta, era predicarla, enseñarla y hacer que la iglesia tomara cartas en el asunto, que evaluaran sus vidas. Entonces el pastor tiene una función determinante e importante en la iglesia. Pero eso tampoco nunca le da derecho al pastor para que se enseñoree de las ovejas, porque la autoridad de la iglesia es la palabra del Señor. Somos puestos como medios de gracia para ministrar la palabra del Señor de una manera precisa. Pablo lo dijo más adelante. Él dijo cuando en Hechos capítulo 19, 18, que les decía ahora: he predicado todo el consejo de Dios, mis manos están limpias de su sangre. Es nuestra responsabilidad como pastores predicar todo el consejo de Dios, predicar de una manera expositiva y responsable, pero sobre todo vivir esa palabra. Sabemos de que no la podemos vivir al 100%, porque somos pecadores, somos frágiles, pero estamos dando la buena batalla de la fe. Así que oren por los pastores, oren por nosotros los pastores, porque necesitamos también de ustedes. Necesitamos de ustedes, amados hermanos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, 2 de Timoteo, le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Le está diciendo: Dios te está viendo, el Señor te está viendo y juzgará a vivos y muertos. Dios es nuestro testigo cuando predicamos la palabra del Señor. Somos sus heraldos. Por eso hay que hablar la palabra del Señor, no palabras de hombres, porque haremos cuentas al Señor. Dice que si cambiamos una tilde, una jota, si cambiamos algo, le quitamos o le agregamos, seremos anatema. Y es una gran responsabilidad como pastores. Y esa es nuestra responsabilidad. Y lo que estaba diciendo, el problema de la iglesia de Éfeso y de todas las iglesias es el liderazgo. Siempre lo he dicho. Porque es que las ovejas siguen al pastor. Y hacia donde va el pastor van las ovejas. Porque desafortunadamente la gente en la iglesia no lee la Biblia, no examina las escrituras, no examina los sermones. Hermanos, deben ser como los sabios de Berea, como los nobles de Berea, que examinaron las escrituras y como encontraron de que lo que decía Pablo era verdad, le creyeron. Pero la iglesia está acostumbrada a vivir de la internet, no leen la Biblia.
Han dejado la palabra del Señor a un lado. Escuchan y escuchan por aquí y escuchan por allá. Y como dice el texto, son como niños fluctuantes de doctrina en doctrina. Es necesario que aterricemos nuestra vida a la palabra del Señor. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esta expresión que usa Juan aquí, como ya lo estudiamos en la clase pasada, indica una acción continua, moviéndose en medio de todo, como lo hace un pastor cuando cuida sus ovejas. Como les decía al principio, esta carta tiene un enfoque pastoral. La carta a las 7 iglesias es un enfoque pastoral. El Señor está pastoreando su iglesia. La está examinando. Está mirando la enfermedad que tiene y también está dando la cura. Que tome medidas en el asunto. Que se arrepienta y vuelva de nuevo a su presencia. En Juan 10:11 dice la palabra del Señor. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Ese es nuestro pastor. Dio su vida por ti y por mí. Y como la dio por ti y por mí, le pertenecemos y por eso está cuidando de ella. Él cuida de su iglesia. Cuida de principio a fin. Es glorioso ver que la iglesia del Señor, que con sus problemas, debilidades, está siendo sustentada y sostenida por la mano omnipotente de nuestro Señor Jesucristo. No habrá situación que no esté en control y no habrá nada ni nadie que nos podrá separar de su mano. Todo obra para bien, para los que amamos al Señor. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que los aman. ¿Por qué? Porque todo está siendo dispuesto para llevarnos a la estatura del varón perfecto, a ser semejantes a Cristo. Pero eso no exime el dolor, eso no exime el sufrimiento, eso no exime las pruebas. Ese llamado, mal llamado evangelio de la prosperidad ha hecho mucho daño a la iglesia y lo reitero de nuevo. Porque creemos que el cristianismo es solamente plata, riquezas, sueños, planes, decrete, concrete, haga esto, haga lo otro, Dios le va a dar. Eso no es cristianismo. En el mundo tenéis aflicción. Él le dice, en mí tengan paz, pero en el mundo tenéis aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Estas cosas os digo para que en mí tengáis paz, dice el Señor. En Cristo está tu paz. En Cristo está tu fortaleza, en Cristo está tu sustento, en Cristo está tu seguridad, en Cristo está tu paz. No hay nada lo que está afuera, porque estamos viendo que el mundo está colapsando, el sistema económico, político, social, moral, de salud, todo está colapsando. Pero la iglesia no colapsa. La iglesia es una sola y las puertas de la Hades no podrán prevalecer, pero la iglesia necesita ser luz. Y por eso es necesario que saquemos de nuestra vida todo aquello que es oscuridad. Saquemos de nuestra vida toda falsa devoción a Dios, toda religiosidad, hay que sacarla de nuestra vida. No habrá ninguna situación que no esté en control de Dios. Si algo está fuera del control de Dios, Dios no es Dios. Él es soberano y controla todo. Ni una sola partícula, ni un solo gramo de polvo está fuera del control de Dios. Y eso tiene que darle fortaleza y ánimo a la iglesia. Y allí tiene que estar fundada la fe de la iglesia en la soberanía de Dios, en su palabra, en sus promesas. Por eso le dice a Juan, yo soy el principio del fin, yo soy el alfa y el omega, yo soy el que vivo, el que estuve muerto pero ahora vivo y vivo para siempre. Él va a perfeccionar su iglesia y lo está haciendo y terminará esa buena obra en nosotros. En Filipenses 1:6 dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, él estaba completamente convencido. ¿Y quién era Pablo? En Filipenses 1:16 Pablo dice, estoy persuadido de esto. ¿Quién era Pablo? ¿No fue un homicida? ¿No persiguió a la iglesia? ¿No dio la orden de que mataran a Esteban? ¿No dejó muchas viudas y gente en las cárceles y niños huérfanos? Ese era Pablo, entonces él sabía, estoy convencido de que esa buena obra que está empezando en mí, él me la perfeccionará y terminará, así como en mí, también en ustedes. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos entendiendo nosotros como creyentes. Quiero que vayamos a Romanos 8:39. Romanos 8:39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Pablo está usando medidas astronómicas. Cuando dice ni lo alto ni lo profundo, está hablando de lo más alto de una estrella hasta lo más bajo en su recorrido. Es una medida cósmica, es una medida inconmensurable. Él está diciendo así de grande, dice ni lo alto ni lo profundo, nada lo creado podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estos términos que usa el apóstol Pablo, como decía ahora, se refieren a términos astronómicos. Entonces está diciendo que de principio a fin tu vida y mi vida están en las manos del Señor. Y nada ni nadie nos podrá separar de ese amor. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo que murió por la iglesia. Esa es la seguridad tuya y la seguridad mía como creyentes. Y luego dice esto. ¿Y qué dice? ¿Qué quiere decir dice esto? Es como si dijera, así dice el Señor. Está 8 veces en el Nuevo Testamento, 7 veces en Apocalipsis y 1 vez en Hechos. ¿Qué está diciendo? Dice que era una manera de los escritores, es un término como un edicto real que debía ser tenido en cuenta como una seria advertencia frente a una situación específica que tendría juicio si no fuese obedecida. O será una orden del rey. Así dice el rey. Y tienes que cumplirlo, porque si no cumples, pasaría esto. El Señor está dando una orden. Mira de dónde has caído. Así dice el Señor, conozco tus obras. Él no te está pidiendo un favor de que te arrepientas. Él no te está pidiendo de que lo hagas si quieres o no quieres. Es una orden. Y Él es el Señor de la iglesia. Y como Señor nos sometemos a su palabra, nos sometemos a su señorío. Somos sus hijos, somos su pueblo, vivimos en su reino. Él es el rey de ese reino. Los santos profetas en la antigüedad sí lo dijeron. El propósito de esta connotación, cuando decían así dice el Señor, así dice el Rey de Reyes, así dice Jehová de los ejércitos, el Creador estaba llamando a su pueblo a volverse de sus malos caminos, que estaban llamándolos también a cuentas y que era un mandato que lo hicieran. ¿Por qué? Él envió a sus profetas antes de juzgarlos. Arrepiéntanse, vuélvanse. 40 años estuvo predicando Jeremías. Y vamos a leer ese texto en Jeremías para que vean la dureza del corazón, hasta qué punto se engañaron ellos mismos. Y cómo creyeron de que estaban adorando a Dios de manera correcta y fueron llevados cautivos porque eran idólatras. Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor está diciendo, miren de dónde han caído, vuelvan de nuevo a sus primeras obras, vuelvan de nuevo a mi presencia, y tendrán paz y tendrán descanso. ¿Y qué dijeron ellos? No andaremos. O sea, no andaremos por ese camino antiguo. Vamos a caminar por el camino que hemos caminado, que hemos construido, porque es el mejor. Luego dice el Señor, Jeremías 6:17. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. O sea, puso pastores, puso profetas, que hablaran la palabra del Señor, que les advirtieran, y no los oiremos. Qué triste que es así sea esta realidad ahora. Quizás muchos en la iglesia, muchos de los que también están escuchando, o que me están viendo. Aquí es la condición de mucho cristiano. El Señor te está llamando hoy al arrepentimiento. Y dice, no escucharemos. Por tanto, oíd, naciones, y entended. Oh congregación, lo que sucederá. Aquí no está hablando a un pueblo que no es su pueblo. Está hablando al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Este mensaje es para ti, no es para el vecino, no es para la vecina, no es para el que de pronto no se conectó hoy. Ese mensaje es para ti y es para mí. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. Mire, es el fruto de sus pensamientos que está juzgando Dios. Porque tal cual como piensa el hombre, tal cual el hombre es.
tus pensamientos deben estar alineados con Dios. Porque somos lo que pensamos, amados hermanos. Por eso la batalla que libramos es en la mente. Aquí, en la torre de control, es donde libramos la batalla. Los pensamientos, el entendimiento debe ser renovado. Pero nuestra mente está desordenada y vacía. El Espíritu Santo va a traer orden a tu mente. La palabra del Señor ordena tu mente. Es como un antivirus que está bloqueando esos virus que no te permiten ver la gloria de Dios. El fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Hemos tenido un poco la palabra del Señor, no le amamos. No es cosa ligera, no la amamos. No la amamos. Si tú no amas la palabra, no amas al Señor de la palabra. Si no lo haces, no estás amando al Señor de la palabra. Pero amar la palabra es vivir la palabra, es ponerla por obra, ser hacedores, no oidores. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has hallado mentirosos, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta allí está perfecto. Hasta allí es maravilloso. Yo creo que empiezan a leer esa carta y antes de que empiece todo el mundo, ¡ah! ¡Qué maravilloso! Mire que Dios ha visto todo lo que estamos haciendo. Más adelante viene la yayay. El Señor no solo conocía el aspecto externo de sus obras, sino las actitudes que lo motivaban y la realidad espiritual de cada una de ellas. Él sabía qué motivaba lo que estaban haciendo. Juan 2:23. Vamos a Juan 2:23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie les diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ellos habían creído por las señales, pero ese creer no los llevaba a ser hijo de Dios. Creían en las señales, pero no creían que Él era el Señor de esas señales. Ellos estaban viendo, creyendo externamente, no lo que realmente era el Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gente está buscando señales, la gente está buscando milagros. ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Qué es la motivación que tú tienes para buscar a Jesús? ¿Un milagro? ¿Que te solucione los problemas? ¿Que llene los vacíos de tu alma? El Señor no llena vacíos. El Señor hace vidas nuevas. La invitación del Evangelio es arrepiéntete y conviértete y cree en el Señor. Pero también la invitación es toma tu cruz y sígame. Todo aquel que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. No está invitando a construir reinos. No está invitando a hacer riquezas y a cumplir los sueños. Dios no es Aladino. El problema más urgente que tú tienes y que yo tenía y que sigo teniendo es el pecado. Que Cristo murió por nosotros, somos pecadores redimidos por la sangre del Cordero. Seguimos luchando por un pecado remanente que está en nosotros, este cuerpo de muerte. Pero yo debo alimentar el hombre espiritual. Debo ser lleno del Espíritu Santo, obedeciendo a la palabra, en compañerismo con el Espíritu Santo y en obediencia, en amor al Señor Jesucristo. Esa tiene que ser la dinámica de todo creyente. Es un ministerio de encarnación. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo lo vivo en el poder del Señor Jesucristo. Hay algo que llama la atención. Es que a los ojos de cualquiera de nosotros, si el Señor no diagnostica lo de esa iglesia, digamos, yo quiero estar en esa iglesia. Esa es la iglesia perfecta. Esa es la iglesia gloriosa. Pero no era así. La ortodoxia, el evangelismo, el cuidado de los falsos apóstoles, todo ese activismo no tuvo ningún valor espiritual que diera gloria al Señor. Por eso es tan fuerte. Dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día. ¿Cuál día? El día del Señor. Hicimos esto, hicimos lo otro, echamos fuera demonios, predicamos el Evangelio, sanamos enfermos. Y el Señor dirá, nunca os conocí, apartados de ese, hacedores de mí, hacedores de maldad. Apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Nunca tuvieron compañerismo conmigo, nunca tuvieron una unión vital conmigo. Pero decían que sí, pero no era así. Autoengaño, autoengaño. Pablo nos ayuda a entender de una manera el motivo por qué esta iglesia empezó a decaer y cuál fue la advertencia que él les dio. Pero ellos no quisieron, tomaron esas palabras y no las tuvieron en cuenta. Pablo se está despidiendo de la iglesia, va hacia Jerusalén, está en Mileto, convoca a los pastores de Éfeso. De Éfeso a Mileto son 60 kilómetros, los pastores llegan, todos los ancianos de las iglesias llegan a escuchar a Pablo a despedirse. Pablo les dice, les he predicado todo el consejo de Dios, mis manos están limpias de su sangre. Y sigue hablando, dice, por tanto, Hechos 20:28, Hechos 20:28, leemos hasta el 29. Por tanto, mirad por vosotros, primero ellos, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Lo primero que dice, miren por ustedes. O sea, tengan cuidado ustedes mismos. ¿Y qué significa mirar en griego? Prestar cuidadosa atención. O sea, presten cuidadosa atención de ustedes mismos. Entréguense a una relación íntima con el Señor. Sigan a Cristo. Tengan cuidado, cuídense, velen. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tengan cuidado ustedes mismos. No se trata de obras, se trata de quién está con nosotros haciendo las obras. Porque cada obra que tú haces debe glorificar el nombre del Señor. Para eso fueron creadas esas buenas obras. Para que anduviésemos de antemano, o sea, fueron creadas de antemano para que anduviésemos en ellas, para que el mundo diera gloria a Dios. Pero para la iglesia de Éfeso quizás estaban dando gloria a ellos, no al Señor. Este verbo está en un modo imperativo, implica un comando, una orden, una exhortación. El apóstol Pablo está dando hincapié de primera mano en ellos mismos, está dando una orden. Mire, les ordeno que tengan cuidado ustedes mismos, porque el enemigo suyo más grave que tenían ellos no eran los lobos rapaces, eran ellos mismos que no iban a estar espiritualmente alineados con Cristo para ver esos lobos rapaces entrar. Tú tienes que estar alineado con Cristo, una unión vital con Cristo para ver tu propio pecado, para ser examinado por Cristo, por su palabra, para tener un corazón contrito y humillado, un contrito humilde, un corazón humilde de espíritu para reconocer su pecado, pedir perdón y arrepentirse. Pero queremos ser buenos en nuestra propia justicia. El enemigo para la iglesia, inicialmente, como dice Pablo, eran los rapaces, eran ellos mismos. Eran ellos mismos. Mire David. David luchó unas cantidad de batallas y tuvo grandísimos éxitos. Pero la batalla más grande que tenía que luchar con él la perdió. ¿Y por qué? El Señor le dice, porque tuviste en poco mi palabra. Cuando abandonamos la palabra del Señor, abandonamos al Señor de la palabra, empieza una decadencia espiritual total. Primera de Timoteo 4:16. Pablo le dice a Timoteo, estando en Éfeso, pastoreando Éfeso, mire lo que le dice. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué es lo primero que le dice? ¿Doctrina o el mismo? Primero el mismo. O sea, esa doctrina que tú conoces, aplícala a tu vida y ahí sí enséñala. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, o sea, haz todo hincapié, todo esfuerzo en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Eso fue lo que pasó en Éfeso. Pablo le dice a Timoteo, quizás Timoteo lo haya hecho. Timoteo fue animado, exhortado porque Timoteo se estaba
Mire que lo que estaba pasando en Éfeso estaba permeando la fe en Timoteo. Timoteo se estaba deslizando. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Aviva el don que está en ti. Deje de pelear con los ancianos de la iglesia porque estaban entrando hombres, lobos rapaces, con doctrinas, o sea, con tradiciones, y entraban en conflicto con Timoteo. Timoteo le mandaron a decir, huye de las pasiones juveniles. El ejercicio físico para nada aprovecha. O sea, Timoteo está siendo absorbido. Y eso es lo que estaba pasando con la iglesia. Eso es lo que estaba pasando con la iglesia. Los creyentes de la iglesia de Éfeso descuidaron la verdadera motivación para orar. El autoengaño es una señal de decadencia espiritual, amados hermanos, llevando a muchos a creer que las obras sin la motivación correcta serán aceptadas por Dios. O sea, tú haces algo, no importa si es para la gloria de Dios o no, pero estoy haciendo. No, amado. Mejor no hagas nada. Mejor no des nada, porque estás pecando. Porque estás pecando. Estos creyentes se autoengañaron en sus decadencias espirituales, cambiaron la relación íntima con el Señor por las obras. Claro que esas obras tenían amor, pero no era el amor de Cristo. Decían que era amor por el nombre de Cristo, pero sin Cristo. Segunda de Corintios 5:14. Segunda de Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La palabra constreñir significa obligar, imponer o forzar. O sea, el amor de Cristo nos fuerza, nos impulsa a amarlo a Él y amar al prójimo y amar todo lo que hacemos para la gloria de Dios y para el prójimo. Nos impulsa, es una fuerza que está dentro de nosotros. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora el Señor le dice a la iglesia, he visto todo y he visto todo aquello que tú no puedes ver. Por eso te estoy llamando que te arrepientas. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso le dice el apóstol Juan. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La generación anterior de la misma iglesia, o sea, de Éfeso, fue elogiada por el amor. O sea, tuvo el amor y fue elogiada por ese amor, pero cayó de ese amor, pues dice, mira de dónde has caído. Vamos a Éfeso, carta de Efesios 1:15. Carta de Efesios 1:15, dice el apóstol Pablo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor por todos los santos, está elogiando su amor. O sea, tenían ese amor, pero cayeron de ese amor. Abandonaron su primer amor. Mira lo que dice Efesios 6:24, terminando la carta. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Con amor inalterable. Dejar el primer amor implica una gran disminución en el amor inicial de la iglesia a Cristo, un alejamiento del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No se les olvide, amados hermanos, que el trampolín que lleva nuestras obras para la gloria de Dios es el amor que exalta a Cristo. Pero hemos confundido el término de amor del hombre por el amor de Dios en el hombre. Amados, el amor de Cristo debe impulsarte a arrepentirte todos los días, a examinarte a ti mismo todos los días, a amar a tu prójimo, a amar a Dios sobre todas las cosas. Pero no puedes pensar que porque estás obrando estás amando a Dios. El amor obra, la fe obra, pero primero va una que la otra. Pero tengo contra ti. ¿Qué está diciendo Cristo allí, mi Señor? Me pongo a ti, o sea, me opongo a ti en algo que tú tienes. El reclamo del Señor a la iglesia en Éfeso es: has dejado tu primer amor. Traducido al original literalmente sería: haber puesto a un lado tu amor. O sea,
Empecé a trabajar, a hacer, pero sin amarte a ti. Te saqué de las obras, te dejé a un lado. Es como decir un esposo le dice a la esposa, vea, yo voy a seguir manteniendo la casa, voy a seguir pagando el arriendo, voy haciendo todo, o sea, no te va a faltar nada, pero no te amo. O sea, no te amo. ¿Qué sentido tiene eso? O sea, no tiene sentido, no tiene congruencia. El énfasis que hace Juan, el apóstol Juan, está en el adjetivo primero. Es decir, que habían dejado a un lado a Cristo. Porque Él es la base y la motivación de nuestro amor. Cristo no estaba en sus obras. El Señor Jesucristo no estaba en sus obras. O sea, ellos, su compañerismo no era con Cristo, sino con las obras. Su relación era con las obras. Estaban enfocados en obrar, en obrar, en obrar, en no en amar a Cristo. El amor que expresaron al principio de sus nuevas vidas, unidos con Cristo, con el cuerpo de Cristo, lo dejaron. El amor de Dios produce una respuesta en el creyente, respondiendo con amor a su amor. Y ese amor no es tuyo, fue derramado en tu corazón y en el mío por medio del Espíritu Santo cuando creímos. Marcos 12:29. Marcos 12:29. Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento de tu vida. Porque si no es así, todo lo que estás haciendo no tiene razón de ser. Tu motivación debe ser ese amor a Dios en Cristo Jesús. Este es el principal mandamiento. Nuestro amor a Dios está fundamentado en la naturaleza de Dios mismo, en sus palabras y sus acciones, y por excelencia en la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Dios muestra la naturaleza de su amor y define la dirección en el que el amor humano debería desarrollarse en todas sus manifestaciones. ¿Qué traducimos esto? ¿Cómo traducimos esto? Primera de Juan 4:9. Primera de Juan 4:9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros nos hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Él primero te amó a ti para que tú le amaras, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa es la base del amor de un creyente. Por eso Pablo dice en Romanos 12:1, por las misericordias de Dios os ruego que os presentéis como un sacrificio vivo, agradable y perfecto, que es vuestro culto racional. Somos sacrificios vivos. Por las misericordias de Dios, por lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, por lo que es Cristo en nosotros. Por eso Pablo dijo que lo había perdido todo, lo había abandonado todo y todo lo que tenía para él era basura con tal de conocer a Cristo, de conocer ese amor de Cristo, de tener compañerismo con el amor de Cristo, con Cristo mismo. Éfeso fue una iglesia que hizo obras, pero perdió el amor. Era una iglesia al estilo Marta. ¿Se acuerdan de Marta y María? Las hermanas de Lázaro. A Éfeso le pasó esto. Marta se afanó por servir y María por estar a los pies del Señor Jesucristo. Quiero que vayamos a Lucas 10:38. Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Lo primero que hace María es sentarse a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque María sabe quién era Jesús. María tiempo atrás había llegado en la casa de Simón el fariseo, irrumpió en medio de hombres, se postró a sus pies, con sus lágrimas bañó los pies del Señor Jesucristo y con sus cabellos los secó y ungió a Jesucristo. Ella sabía quién era Jesucristo. Ella sabía que en Cristo tendría todo.
y estaba enamorada de Cristo, de la persona de Jesús, de su amor, de su misericordia, de su compasión, y no quería estar en otro lugar sino a los pies de Jesús. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, con muchas obras, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana, o sea, no has prestado atención, o sea, dile a mi hermana, y me está dejando de servir sola? O sea, ella no está haciendo lo que debo hacer, lo que creo que es correcto para honrarte a ti. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Dile pues que me ayude. Eso dijo Marta. La respuesta del Señor Jesucristo. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, o sea, la mejor parte, no las obras, sino la cual no le será quitada, la presencia del Señor Jesucristo. Marta se convirtió en una ama de casa y se olvidó del papel de esposa. Qué triste, amados. Triste esta historia de la iglesia de Éfeso. Y una iglesia que tiene que exhortarnos y animarnos, amados hermanos. Debe animarnos, de verdad que animarnos. Voy a terminar con un texto que está en Jeremías. Dios llamó a Israel, su novia, la llamó antes de ser juzgada. Jeremías 2:1 al 2. Jeremías 2:1 al 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. O sea, recuerda, cuando andabas gozosa, Israel, conmigo en compañerismo, cuando adorabas mi nombre, cuando vivías con un corazón agradecido, en contentamiento con todo lo que yo te proveía. Buscabas primero mi presencia. No buscabas ayuda de otras partes, sino en mi presencia. Amados, es necesario volver a ese primer amor. Mirad de dónde hemos caído. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús queremos darte gracias infinitas por este tiempo que hemos compartido tu palabra. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Que aunque es por una internet, que aunque es por una señal de televisión, de internet, Señor, yo sé que tú hablas a nuestros corazones, amado Padre, y yo pongo delante de ti las necesidades de tu pueblo, Señor. Tú nos has examinado hoy, amado Padre, sé que has hablado a nuestro corazón y es necesario que tú nos ayudes, que nos dé la fuerza necesaria y la valentía necesaria para tomar decisiones y abandonar todo aquello que nos ha separado de ti. Y volver de nuevo a ese primer amor, a ese compañerismo con nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te hemos contristado y te pedimos perdón. Te hemos contristado con nuestros pecados, con nuestra falsa devoción, con nuestra religiosidad. Ayúdanos a volver de nuevo a la presencia de nuestro Rey y Señor. Todo esto te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, el Señor me los bendiga y me los guarde. Como les digo, cada domingo nos estamos viendo en los diferentes estudios que tenemos entre semana. Que esta semana sea una semana gloriosa, victoriosa para la gloria del Señor. Que realmente tomemos decisiones. Que realmente este sermón no lo echemos a nuestras espaldas, sino que lo atesoremos en nuestro corazón y lo pongamos por obra. El Señor les bendiga, un fuerte abrazo. Que la gracia y la paz del Señor estén con ustedes. Dios los bendiga, amados hermanos. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar
He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad.